Imaginemos conseguir financiamiento para construir un proyecto inmobiliario inmenso, no sé, un edificio comercial enorme. Ajá. Y aparece un prestamista dispuesto a poner absolutamente todo el capital necesario para que empieces a construir mañana mismo. Pero, y aquí viene el gancho, el contrato tiene una cláusula bastante inusual. Claro, nunca es gratis. Exacto. El inversionista te dice que no quiere que le devuelvas el capital inicial con, digamos, las típicas cuotas mensuales a lo largo de 10 o 20 años. No. Lo que exige es un porcentaje directo de los alquileres de cada oficina, de cada local comercial de ese edificio, a perpetuidad. ¡Wow! Un modelo que, a ver, en la superficie podría parecer un respiro gigante para un desarrollador que está ahogado por los costos iniciales, ¿no? Sí, totalmente. Porque, claro, te elimina esa presión inmediata de tener que pagar una deuda fija todos los meses cuando apenas estás arrancando. Pero a medida que el negocio escala, Se vuelve un problema. exacto, esa pequeña tajada perpetua se transforma básicamente en un impuesto masivo, un ancla inamovible sobre todo el crecimiento futuro de la empresa. Y esa hipoteca invisible, digamos, es precisamente la trampa estructural a la que se enfrentó la semana pasada Eduardo Tiravanti, que es el CEO de una startup llamada Energetic Heart. Así es. Esto ocurrió durante una ronda de capital semilla, donde buscaban levantar $1,5 millones. Y para quienes nos escuchan, hoy nos vamos a sumergir en las entrañas de esta negociación en tiempo real, porque las fuentes que tenemos son increíbles. Sí, tenemos acceso a cosas muy de adentro. Exacto, notas internas de estrategia, simulaciones de inteligencia artificial y los correos electrónicos directos entre el CEO de la empresa y Sam Morgan, que es un alto ejecutivo de un fondo de inversión noruego llamado Kjøller. Que es un jugador con reglas muy, muy particulares. Totalmente. Y la misión de este análisis profundo, de esta inmersión de hoy, es desentrañar cómo este CEO manejó el cierre de la negociación con los noruegos y extraer lecciones maestras para las reuniones que se le vienen con fondos regionales. Bueno, vamos a desempacar esto porque para entender cómo termina esta partida de ajedrez, primero tenemos que ver el tablero inicial. Claro, el contexto es vital aquí. Energetic Heart ya tiene cierta atracción en el ecosistema tradicional de venture capital o capital de riesgo. Ya están caminando. Exacto. Están en pleno proceso de debida diligencia en un due diligence avanzado con un fondo regional que se llama Carbono 3, que de hecho se perfila como su lead investor, el inversor líder. Ajá. Y al mismo tiempo están abriendo su data room, sus cuartos de datos, para otro fondo muy fuerte de la región que es iThink VC. Pero justo en medio de este baile tan estándar de las startups, entra este gigante europeo, Kjøller. Y aquí es donde ocurre el choque de trenes, ¿verdad? Porque Kjøller busca, como decíamos antes, un rendimiento continuo. Ellos quieren perpetuidad. Exactamente. Y Eduardo, por su lado, necesita mantener lo que en la industria se llama un cap table limpio. Una tabla de capitalización sana para poder recibir a otros. Sí, porque los fondos tradicionales con los que ya está hablando, como iThink VC, funcionan con la lógica de comprar un porcentaje hoy, ayudar a multiplicar el valor por 100 y salir a vender en unos 10 años. Si ven que hay un inversionista cobrando regalías para siempre, eso espanta a cualquiera en una futura Serie A o Serie B. Es lo que llamamos la finalidad financiera. Claro, la finalidad financiera. O sea, la obligación de pago tiene que morir en algún momento para que la empresa pueda escalar sin ese lastre. Totalmente. Si el fondo cobra para siempre, ningún inversor institucional va a querer entrar después. Matemáticamente es veneno puro. Es como, volviendo a la analogía del principio, es como alquilar ese local donde el dueño exige un porcentaje de tus ventas para siempre, en lugar de, no sé, pedir un préstamo al banco que algún día terminas de pagar y ya, el negocio es 100% tuyo otra vez. Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto para la propuesta que hace Eduardo? Porque él no se queda de brazos cruzados. Sabe que el modelo es tóxico para su cap table, pero lanza una contraoferta bastante audaz. Sí, es una jugada muy defensiva, pero inteligente. Él propone darles un 1% de revenue share, o sea, de participación de ingresos, sobre su modelo de energía como servicio. Pero, y aquí está la clave, le pone un candado. El cap. Exacto. Un cap de 10x. Es decir, un tope máximo de retorno de $1 millón, que es 10 veces la inversión.
Y además le suma una opción de redención, un buyout, para recomprar esa participación en el futuro. Básicamente se protege. Les dice, les doy ingresos, pero hasta cierto punto, y me reservo el derecho de sacarlos si me estorban en una ronda futura. Así mismo. Y claro, esta oferta provoca una reacción muy inusual por parte del inversor europeo. Morgan rechaza de plano el límite. Le dice que su modelo exige no tener topes. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, no se levantan de la mesa. No, para nada. De hecho, redoblan la apuesta de una manera súper extraña. Sí, en lugar de decir hasta aquí llegamos, los europeos lanzan un interrogatorio financiero tremendo. Una especie de auditoría por fuerza bruta de 5 puntos clave. Y es un nivel de detalle brutal. Le exigen desglosar métricas que muchas startups ni siquiera tienen claras en esta etapa. Claro, y aquí es donde el CEO saca su arsenal de datos, que es fascinante. Veamos los números que le manda. Primero, un CAPEX, un gasto de capital de $1 millón por megavatio optimizado. Que es un número súper competitivo para hardware físico en infraestructura. Y luego está la métrica dorada. El dato que cambia todo. Un factor de planta del 80%. Sí, esto hay que detenerse a explicarlo porque es una locura. A ver, para quienes nos escuchan, ponos esto en perspectiva. ¿Por qué? Bueno, típicamente la energía solar o eólica opera con un factor de planta de, digamos, 25 o 30% en el mejor de los días. Claro, porque dependes del clima. Cae la noche o hay nubes y la generación se va al piso. Exacto. Pero la tecnología de Energetic Heart es hidroneumática y está patentada. Esto les permite dar energía firme 24/7 detrás del medidor. Por eso llegan al 80%. Es un cambio de paradigma total. O sea, le garantizan a una minera o a una fábrica que opera de madrugada que no se van a quedar sin energía. Exactamente. Es un sistema automático que va en paralelo a la red pública. El cliente consume la energía de Energetic Heart primero, que es más barata y estable, y solo toma de la red nacional lo que le falte. La red pública se vuelve su sistema de respaldo. ¡Wow! Y además respaldan esto con números reales. Las notas muestran que la empresa matriz Stellar Energy ya es rentable con unos $65,000 de ARR histórico. Sí, ingresos recurrentes comprobados. No están vendiendo humo. Y proyectan que con los primeros 5 megavatios van a generar casi $2 millones de ARR vendiendo a $55 el megavatio hora. O sea, el negocio es redondo. Y ni hablemos del pipeline. Tienen una demanda máxima identificada de casi 800 megavatios. 796 para ser exactos. Claro, a través de más de 20 clientes gigantes. Y lo mejor es que presentan un plan a 10 años súper conservador, apuntando a capturar solo 163 megavatios. Esa prudencia vuelve locos de felicidad a los auditores. Pero aquí te hago una pregunta. A ver, si ya sabemos que el formato del dinero no cuadra, o sea, los noruegos quieren perpetuidad y Eduardo quiere un tope, la negociación está estructuralmente muerta. ¿No es una pérdida de tiempo gigante para el CEO poner a su equipo a armar este nivel de detalle técnico y financiero? Esa es la trampa mental en la que caen muchos fundadores novatos. Pensarían, uy, no me van a dar la plata, corto el mail y chao. Claro, me enfoco en los que sí me van a dar el cheque. Pero lo que hace Eduardo es brillante. Él usa este fondo gigante que hace las preguntas más difíciles del mundo como un entrenamiento con fuego real. O sea, un simulador de vuelo. Exactamente. Kishore está validando el activo a largo plazo. Y al responder a este nivel de estrés financiero, Eduardo está creando la munición perfecta para cuando se siente, digamos, mañana, con I Think VC o Carbono 3. Ya tiene el modelo hipervalidado por un fondo europeo durísimo. Es como que te audite gratis el profesor más exigente antes del examen final. Tal cual. Pero bueno, con los datos sobre la mesa, la verdad ineludible se hace evidente. El proyecto es impecable, técnicamente es un 10, pero el ADN financiero simplemente es incompatible. Ha llegado el momento de romper la negociación. Y aquí es donde vemos el arte de decir un no elegante. Lo fascinante aquí es cómo Sam Morgan, el inversor, confirma este muro estructural. Sí. Él admite que no hay ninguna duda sobre la capacidad técnica de la empresa. El problema es simplemente que Collier es un fondo de rentas y Eduardo está construyendo una startup pura de venture capital. Son agua y aceite en esta etapa.
Y Eduardo no cede a la presión del dinero rápido, que es algo, wow, qué difícil debe ser cuando tienes $1,500,000 en la cara. Es dificilísimo. La mayoría toma el cheque y se condena a futuro. Pero él manda este mensaje de cierre reconociendo que sus visiones apuntan en direcciones distintas en esta etapa semilla. Pero hace una jugada maestra. El pivote. Exacto. Establece el cuándo. Deja la puerta abierta para la fase 2, la fase de escalamiento masivo. Sí, porque Eduardo sabe que cuando necesiten construir decenas de estas plantas a nivel regional, ya no van a buscar vender acciones o equity, van a buscar deuda o project finance. Financiamiento de infraestructura. Y ahí el modelo de Kyoyer encaja a la perfección. Les está diciendo, hoy no somos compatibles para construir el motor del carro, pero cuando necesite financiar el combustible para ir por la autopista, ustedes son el socio ideal. Es una madurez increíble. Está protegiendo su empresa hoy y asegurando el financiamiento de mañana, en un solo correo. Y la reacción a este rechazo, bueno, uno pensaría que la historia termina en un fracaso frío, un cruce de correos y ya. Pero la respuesta final de Kyoyer transforma este no en, diría yo, la victoria más grande de la semana para Eduardo. Totalmente. Sam Morgan no se enoja. Todo lo contrario, reacciona con una validación profunda. Califica el caso como muy impresionante y usa una palabra súper específica. Dice que es un equipo raro, pero en el buen sentido de la palabra. Que un inversor te llame raro es un elogio gigante. Él valora que combinan 20 años de experiencia con un hardware que ya está en TRL6. A ver, explícanos un poco ese término para los que no están tan metidos en el desarrollo de hardware. ¿Qué significa estar en un TRL6 y por qué le importó tanto el inversor europeo? Claro, TRL es una escala que mide la madurez de una tecnología. Viene del ecosistema aeroespacial. Va del 1 al 9. Ajá. El nivel 1 es una idea en un papel. El 9 es algo que ya está operando a nivel comercial en todo el mundo. Ya se vende masivamente. Exacto. Llegar a un TRL6 significa que ya superaste la fase de laboratorio. Tienes un prototipo a escala real, funcional, operando en un entorno relevante y superando pruebas reales. Y hacer eso en hardware... Es carísimo. Carísimo y súper complejo. La mayoría de las startups se mueren antes de llegar ahí. Por eso Morgan se sorprende tanto y valida que la tecnología es real. Y no solo eso, Morgan le da explícitamente la razón a Eduardo. Le dice algo como, tienes toda la razón en mantener tu cap table limpio para tus VCs actuales. Le está certificando la estrategia. Sí, y luego le da el gran premio. Morgan se convierte en un aliado estratégico y le ofrece una serie de warm intros. Introducciones cálidas. Eso. Le abre su base de datos personal de manera directa para conectarlo con inversores en los sectores de Climate Tech, infraestructura y Deep Tech en etapa semilla en toda Latinoamérica. Si conectamos esto con el panorama general, la munición que Eduardo acaba de ganar para su inminente reunión con I Think VC es invaluable. Pensemos en las recomendaciones que salen de esto. A ver. Primero, usar este no como una credencial de prestigio. Eduardo ahora puede sentarse con los fondos locales y decirles, señores, acabamos de rechazar fondos europeos inmensos para proteger nuestra estructura y priorizar socios regionales como ustedes. ¡Wow! ¿Eso te pone en una posición de poder absoluta en la mesa de negociación? Cambia la dinámica. Totalmente. Te da un estatus altísimo. La segunda recomendación es usar esa validación externa literalmente. Citar que un fondo global catalogó su tracción técnica como impresionante y rara. Es una prueba irrefutable. Contra eso es difícil que un analista local te discuta el riesgo tecnológico, porque ya te lo validó Europa. Exacto. Y la tercera recomendación para el equipo de Energetic Heart es mantener ese puente de deuda hiperactivo. No dejar que se enfríe la relación. Claro. Seguir mandando actualizaciones operativas trimestrales a Hewler, aunque no hayan invertido ahora, para que cuando llegue la etapa del Project Finance, ¿no? Sí, para asegurar que financien el 70% de la infraestructura en la fase 2, porque ya los van a conocer de sobra. ¿Sabes? Esto me deja pensando, ¿qué destaca sobre esta dinámica de poder? Porque al principio de la historia, el CEO parecía estar en desventaja, intentando convencer al inversor europeo para que flexibilizara sus reglas. Y al final de la historia, es el inversor multimillonario quien está buscándole nuevos contactos al CEO y dándole la razón. Es un giro de guión espectacular. Es la magia de tener un fundamento técnico sólido y sobre todo disciplina estratégica.
Cuando un inversor ve que prefieres perder la inversión antes que arruinar tu empresa, paradójicamente confía más en ti. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulemos un poco el viaje que hicimos hoy para quienes nos escuchan. Sí, ha sido un recorrido intenso. Bastante. Empezamos con una startup haciendo una propuesta súper audaz de ponerle un tope de 10 veces el retorno a un fondo noruego gigantesco. Que por supuesto rechazaron estructuralmente. Exacto. De ahí atravesamos una auditoría financiera profunda, un interrogatorio de 5 puntos que terminó revelando márgenes impresionantes, como ese factor de planta del 80% que mencionabas. Que sigue siendo un número increíble para el sector. Y finalmente terminamos con una retirada estratégica impecable, un pivote que no solo protegió la estructura accionaria de Energetic Heart, sino que generó una red invaluable de contactos en Deep Tech y validación técnica. Y esto nos deja una idea bastante provocativa para reflexionar, ¿no crees? Sin duda. Creo que nos obliga a preguntarnos cómo definimos el éxito. Exacto, porque si el resultado más valioso de una negociación financiera que en teoría fracasó no es el capital líquido, Ajá. sino una validación técnica irrefutable y una red de contactos seleccionada personalmente por el propio inversor que te acaba de rechazar. Te cambia la perspectiva de todo. Absolutamente. ¿Deberían los fundadores redefinir por completo cómo se ve el éxito cuando entran a una reunión de levantamiento de capital? ¿Acaso, y te dejo esto picando, el no correcto vale mucho más que $1.000.000 equivocados? Yo creo que la historia de hoy nos demostró que sí. 100%. Totalmente de acuerdo. Nos llevamos esa lección tremenda de estrategia corporativa. Increíble análisis. Hasta la próxima inversión. Nos vemos. Un gusto.